El tema para hoy, en esta primera semana en la que estamos estudiando la historia de Jacob, es la bendición de la familia. Así que vamos a orar para pedir a Dios que nos dé su dirección con su Espíritu Santo. Bondadoso Dios y Padre eterno, hoy venimos ante tu presencia suplicando sabiduría para traer lecciones a nuestro corazón de lo que tú escribiste, permitiste que se escribiera en las Escrituras sobre esta historia de Jacob, especialmente cuando su familia creció. Así que ayúdanos a extraer las lecciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Eniperla, ahora ya pasamos de Jacob engañado. Ahora tiene 2 esposas y vimos que eso iba a traer un poco de dificultades porque es un hecho que Jacob no amaba a Lea, amaba a Raquel. Sin embargo, Dios aquí va a comenzar a cumplir la promesa que le hizo a Abraham de hacer una nación a partir de su linaje. Y vamos a ir a un texto que quizás es uno de los que resulta muy interesante para comenzar, porque nuevamente en esta lección se va a cubrir bastante terreno bíblico, así que le invitamos a usted a leer lo que resta del capítulo 29, desde el verso 31 y el capítulo 30, hay varias lecciones ahí. Pero quiero leer el verso 31, que dice así, de Génesis 29. Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, en cambio Raquel era estéril. Y a partir de ahí parece que hay una batalla, pastor, entre las 2 esposas de Jacob, y el tema central está en una puede tener hijos y la otra no. ¿Qué hay aquí que nos da una lección a nosotros para nuestros días sobre las dificultades que hay en la familia? Y aún así, que la familia es una bendición. Muy bien, es una historia realmente grandemente interesante porque sí. Tal como ya lo ha dicho, ahora Jacob tiene 2 mujeres y si a eso le añadimos en toda esta historia que también las siervas de cada una de ellas llegan a ser mujeres de Jacob, sí. Entonces uno ve una trama un poco confusa y uno dice ¿cómo esto funcionaba? Pero me llama la atención que esta sección comienza con vio Jehová. Y esta sección termina de toda esta historia de que una daba luz, entonces la otra buscaba cómo dar a luz, si no era ella, pues una de sus siervas. En toda esa trama me llama la atención que también termina con la mención de Dios. Veamos el versículo 22. El versículo 22. Del capítulo 30. Así que dice, pero se acordó Dios de Raquel, la oyó y le concedió hijos. Muy bien. Allí tenemos nosotros, en todo este esquema, y tal vez yo había leído esta historia, usted también, pero no habíamos considerado eso, que en todo este esquema, ahí está Dios. Ahí está Dios, pues a veces activamente, porque en el caso que una era estéril, entonces viene Dios y permite que pueda concebir, definitivamente esa es la obra de Dios. Sí. Ahí está Dios mostrándonos que Él está al principio y al final del camino, pero no aprobando todo lo que se hace. O sea, no es como con decir, bueno, entonces Dios aprueba eso. No, porque aquí Dios se hace presente cuando tiene que abrir la matriz, por ejemplo, en el caso de Raquel, que no podía. En el caso de Lea, esa injusticia, lo que mencionábamos ayer, bueno, y las injusticias de la vida, pues Dios permitió que Lea, que injustamente pues había sido dada sin querer, sin que ella quisiera. Yo me imagino esa primera noche, o sea, Lea sin tener que hablar, es una persona, es un ser humano. Recordemos, amigos, que una persona está compuesta de cuerpo, mente y espíritu. Y si no se relacionan estas 3 cosas, si estas 3 cosas no están presentes en una relación equitativamente, entonces hay problema. Imaginémonos el trauma para Lea. Sin embargo, Dios vio eso y Dios hizo que ella pudiera dar a luz. Sin embargo, eso no cambió. Y aquí hay ciertas cosas bien interesantes. No cambió la posición de Jacob en el sentido que él amaba siempre más a Raquel. Y aquí hay algunas lecciones tal vez para las relaciones de pareja. Verá que alguien dice, no, tal vez algunos novios están ahí y dicen, bueno, si
capturo a esta persona y tengo hijos, va a cambiar la cosa. No, realmente eso no. A no es veces así. los esposos dicen, bueno, tenemos muchos problemas, vamos a tener más hijos y tal vez ahí vamos a permanecer más. Tampoco. Esta historia lo muestra. Más bien, Dios ha permitido que estas historias queden registradas para que nosotros podamos entender que estas cosas traen dolor. Sí. Traen dolor. Ok, eso es una de las lecciones. Dios estaba en medio, pero Dios luego hay un momento que Él como que se retrae y los deja a ellos. Entonces, de ahí en la siguiente historia lo que tenemos nosotros es que quienes miraban eran ellas. Por ejemplo, veamos el 31. Bueno, el 31 dice, al ver Raquel que no daba hijos, a Jacob tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Muy bien. Al ver Raquel. Recuerden cómo comenzaba esta sección. Vio Jehová, pero ahora quien ve es Raquel. Luego quien ve, oh, ya no tengo hijos, es Lea. Entonces ellas son las que están ahí viendo, dejan a Dios de lado de la escena y ahora tratan de resolverlo humanamente. ¿Y qué hacen ellas? Dan a sus siervas al pobre Jacob. Incluso hay una historia que la tenemos aquí, sí, en el capítulo 30 de las famosas mandrágoras. Sí. Se cree que era tal vez algún tipo de planta afrodisíaca. No sabemos si Rubén la consiguió intencionalmente o la andaba buscando o fue accidentalmente que la encontró. Usted puede leer el capítulo 30 para tener un poquito más el contexto. Pero ahí vemos que ahora estas mujeres, Raquel y Lea, se están peleando por Jacob y la Biblia dice, por ejemplo, en el versículo 16, podemos leer el versículo 16. Sí, que dice acá, a la tarde, cuando Jacob volvía del campo, salió Lea a su encuentro y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Muy bien. Aquí lo que vemos es a un Jacob totalmente a merced de la voluntad de sus esposas. Wow. Toda esa virilidad, toda esa fuerza, esa capacidad de decisión. Y eso es lo que pasa cuando una persona está en una relación donde hay más de dos personas. Eso es lo que sucede. O sea, Dios permitió que estas cosas quedaran registradas para que nosotros veamos que realmente no van a traer felicidad, como alguien podría pensar equivocadamente. Sin embargo, en este caso, a través de este esquema, Dios va a cumplir su voluntad, su propósito, que era la formación de la nación hebrea como nosotros la conocemos. Así que Dios aprovecha, está ahí en medio de todos los problemas. Y un aspecto más que quiero destacar tal vez antes de ir a ese punto, es lo que dice el versículo 17. Bueno, que dice acá, Dios oyó a Lea, que concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. ¿Por qué destacamos ese texto? Porque dice Dios oyó. Recuerden, tenemos que Dios vio. Dios se acordó. Ahí tenemos que Dios se acordó y ahora tenemos que Dios oyó. Pero lo que llama la atención es que no hay una oración así explícita que Lea dice, bueno, oró Lea al Señor y le dijo esto, dame hijo. No, simplemente dice Dios oyó a Lea. Y me gusta esto porque aquí rescatamos el tema de la oración. ¿Qué oyó Dios? Tal vez ni siquiera hizo ella una oración audible, sino que Dios vio lo que había en su corazón. Ahí en su angustia, Lea clamó al Señor. Aquí tenemos un ejemplo, amigos, sí, aún en medio de todo ese esquema, Dios todavía estaba escuchando la oración. Tal vez alguien piensa, bueno, yo en mi vida he cometido errores, yo hice esto y Dios no me va a escuchar, entonces tú te desanimas, ya ni siquiera hablas con Dios. No, por favor, intenta una vez más. Dios va a escuchar aún ese clamor del corazón queriendo liberación. Y esto nos da también una idea que nosotros no tenemos que juzgar a las personas que se han metido en problemas y pensar que Dios ya los desechó para siempre y que no los puede utilizar, porque en esta historia vemos que Dios de todo esto pues iba a sacar algo bueno. Pero, pastor, en este punto de que Dios iba a sacar algo bueno de todo esto, queremos destacar lo que ya nuestro pastor ha dicho, no porque Dios aprobara las prácticas, definitivamente no las aprobaba, y ya nuestro pastor nos ha dado luces de los problemas que eso trajo y de los que trae hoy en día todavía, porque los problemas siguen siendo los mismos, pero
¿Cómo podemos nosotros aprender a lidiar con esta sensación de que a pesar de que las cosas se ven mal y parece que van mal, de todas maneras Dios va a cumplir sus propósitos? ¿Y por qué debemos elevar la vista más allá de las condiciones que nos rodean? Cualquiera que ésta sea, en este caso eran cuestiones muy familiares, personales, pero esto puede aplicarse para todas las condiciones que vivimos. ¿Cómo podemos saber que a pesar de cómo el mundo se vea, Dios al final va a cumplir sus propósitos? Es correcto, yo creo que ya tenemos ahí la frase, Dios al final siempre va a cumplir sus propósitos. Todo puede parecer ahorita el mundo un caos, su vida, lo que sea, puede parecer un caos, pero Dios siempre al final va a cumplir su propósito. La Biblia termina diciéndonos que todas las personas van a reconocer que Dios es el Señor, que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará ante Él. Amén. Y van a reconocer su majestad y su poder. Por supuesto, aquí tenemos, y yo creo que en muy anteriores lecciones había mencionado una frase o unos conceptos, por ejemplo, lo que es la voluntad de hecho y la voluntad de derecho. Y Dios obra mucho con ese tipo de voluntad. Por ejemplo, la voluntad de derecho es cuando Dios ha dado una orden, ha dado una ley, y entonces Él pide que nosotros la sigamos y que nos va a bendecir basado en que sigamos esa ley. Pero la voluntad de hecho es cuando Dios tiene que sacar algo bueno y obrar por lo que nosotros hemos hecho, aunque no sea muy bueno. Entonces Dios a veces usa ambas voluntades. Él es capaz de obrar, por supuesto, en el que obra el bien, en el que hace las cosas correctas, Dios le bendice. Claro. En el que no hace las cosas correctas, pues va a haber problemas, va a haber dificultades, y a veces no es su voluntad, pero de eso Él extrae siempre algo bueno. Dios no estaba de acuerdo con el engaño de Jacob. Yo siempre me he preguntado, si Jacob hubiera esperado, ¿qué hubiera hecho Dios? Bueno, algo hubiera hecho Dios. Es como tenemos ahí en el Nuevo Testamento, algunos piensan que Judas tenía que entregar a Jesús porque ya estaba escrito, estaba escrito porque iba a suceder, pero Judas no tenía que ser. Si Judas él hubiera amado a Jesús, no hubiera sido el traidor. Entonces, ¿quién hubiera entregado a Jesús? Hubiera sido de otra manera. Claro. Jesús siempre hubiera muerto, pero porque siempre iba a haber un Judas, aunque sea con otro nombre. Entonces, el punto es, amigos, que nosotros debemos dejar que la voluntad de Dios opere en nuestra vida. Amén. A veces va a ser porque es así, a veces Dios, pues, tratando de rescatar lo que nosotros hemos arruinado, pero siempre aprender a confiar en Él. Y qué maravillosa gracia la que vemos en esto, pastor, y creo que al final es el tema que inunda la Biblia y que nos alienta a nosotros, la gracia de Dios que puede transformar nuestros desastres en bendición y que nos da la oportunidad de luego ser bendición. Así que quizá, pastor, quisiera pedirle que ore por nosotros por eso, porque tal vez algunos no lo vamos a admitir abiertamente y tampoco tiene por qué admitirlo abiertamente con nosotros, pero hemos tenido una vida en la que todo lo que vemos es un desorden, pero hoy queremos pedirle al Señor que nos ayude a sacar de ahí lo mejor para nuestra propia salvación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú siempre obras y sabemos que tú tienes una voluntad expresa en tu palabra. Tú tienes reglas muy claras y definidas para nosotros. Sabemos que no las cumplimos muchas veces, pero aún así, Señor, tú siempre sacas algo bueno aún de lo malo. Ayúdanos, Padre, para poder reflexionar en nuestros caminos, enderezar nuestra senda. Y, Padre, ayúdanos a redimir el tiempo. Especialmente, ayúdanos a saber que tu voluntad de salvación se va a cumplir en nuestras vidas completamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.